Estalla la Primera Guerra Mundial. Irigoyen asume la presidencia. Comienza un fenómeno, Carlos Gardel. Los comunistas toman el poder en Rusia. Triunfa la reforma universitaria. Nieva en Buenos Aires. El avance alemán sobre Francia, iniciado en septiembre de 1914, se había detenido en el Marne. 2 años después, en la madrugada del 21 de febrero de 1916, los alemanes volvieron a la carga. Las tropas germanas de un lado y las belgas, francesas y británicas del otro habían cavado sus respectivas líneas de trincheras. La vida en las trincheras era dura. Los constantes intentos de penetrar en el frente enemigo se saldaban con grandes pérdidas de vidas humanas, pero no definían el curso del combate. Ni la ofensiva de invierno de los franceses en Champagne, ni el ataque de los alemanes a Ypres, donde usaron por primera vez los gases tóxicos, modificaron la situación militar. El general Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor alemán, había apostado por una guerra de desgaste. Los franceses habían construido en Verdún un cinturón interno y externo fortificados, con búnkers de hormigón, nidos de ametralladoras y puestos de observación. Finalmente, sabiéndose superiores en número y pertrechos, los alemanes atacaron el fuerte de Douaumont. El ataque por sorpresa superó la primera línea de trincheras francesa. 4 días después, los alemanes ocuparon el fuerte. Sin embargo, la llegada de refuerzos animó a los franceses, comandados por el general Philippe Pétain. Los alemanes solo consiguieron hacer retroceder a los franceses 8 kilómetros. Los soldados alemanes quedaron a merced del constante tiroteo francés. La batalla de Verdún se convirtió en un infierno. Los altos mandos habían hecho del combate una cuestión personal. Durante un mes, decenas de soldados de ambos bandos dieron sus vidas por cada palmo de tierra, cada fortificación, y la batalla seguía sin definirse en favor de ningún bando. Los alemanes no pudieron romper las líneas francesas. La batalla de Verdún terminó en noviembre de 1916. El total de víctimas fue parejo y a la vez terrible. Cayeron 360.000 soldados franceses y 335.000 alemanes. El compositor Enrique Granados muere en un barco inglés hundido por un submarino alemán. Se establece la vacunación obligatoria en todo el territorio de la Argentina. En 1916, Hipólito Yrigoyen ganó las elecciones y asumió la presidencia de la República. Gracias a la ley Sáenz-Peña, que instauró el voto universal, obligatorio y secreto, el radicalismo pudo acceder al gobierno. Precisamente Yrigoyen había rechazado los cargos oficiales que le ofreciera el presidente Sáenz-Peña durante su gobierno. Yrigoyen no quería cargos, sino la democratización del derecho al voto. De este modo, el país entró en una etapa democrática, donde las mayorías pudieron expresarse a través de las urnas. Yrigoyen contó desde un primer momento con un fuerte apoyo popular. Los inmigrantes vieron en él la contrapartida de una Argentina patricia que los había valorado como mano de obra, pero no como ciudadanos.
Sin embargo, Irigoyen no dejó de ser un caudillo recatado, de escasas apariciones en público y parco en palabras. El primer gobierno radical estuvo signado por una coyuntura particular, la Primera Guerra Mundial. La Argentina se beneficiaba del comercio con los países europeos involucrados en la guerra. Les vendía carne y trigo y hasta les concedía créditos para financiar sus compras. El país ocupaba entonces el 6º puesto en el ranking mundial. En aras de mantener esta situación, Irigoyen reafirmó una política exterior de neutralidad benévola, pese a las presiones provenientes de su propio partido y de Estados Unidos, interesado en que la Argentina declarase la guerra a Alemania y sus aliados. Si bien durante la primera presidencia se alcanzaron grandes logros, sobre todo en educación, también existieron grandes conflictos. Cuando en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial y las exportaciones se redujeron, la situación económica se puso más difícil. El gobierno debió hacer frente a reclamos sociales, a los cuales no atinó a dar respuesta. El 24 de abril de 1916, Dublín festejaba el lunes de Pascua. Patrick Pearse, líder de la Hermandad Irlandesa Republicana, proclamó ese día la República de Irlanda. La lucha constante de los católicos irlandeses contra la dominación centenaria de los protestantes ingleses había llegado a su punto álgido. Desde siempre, Irlanda había sido un foco de disturbios. En 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, la Cámara de los Comunes británica aprobó la controvertida ley del Home Rule Bill, que restableció la autonomía irlandesa. Sin embargo, la ley no terminaba de entrar en vigencia. Aprovechando que Inglaterra estaba en guerra, el Irish Citizen Army y los New Irish Volunteers prepararon un alzamiento. Era un objetivo temerario ante la superioridad militar inglesa. Sin embargo, los irlandeses no titubearon. El lunes de Pascua de 1916, unos 1.500 combatientes tomaron diversos barrios de Dublín. Los ingleses respondieron con dureza. La resistencia irlandesa, calle por calle, casa por casa, duró 6 días. El balance fue de centenares de muertos y heridos. Los ingleses fusilaron a 14 dirigentes irlandeses, pero los excesos represivos de Londres fueron contraproducentes. El sentimiento antibritánico de los irlandeses se hizo más fuerte. Terminada la guerra, el conflicto volvería a estallar, acabando en 1922 con la partición de Irlanda. Sin embargo, la provincia del Ulster, al noreste de Irlanda, siguió siendo parte del Reino Unido. Esta herida permanecería sin cerrar durante todo el siglo. La prosperidad que vivía el país le permitió a los argentinos descubrir el gustazo del tiempo libre. El Tigre y Mar del Plata se consolidaron como dos grandes mecas del placer y del ocio. El 24 de agosto de 1916, un tren eléctrico unió la capital federal con el Tigre. Era el primer tren eléctrico de la Argentina y de toda América del Sur. Hasta el siglo XX, el Tigre había sido un rincón reservado para unas pocas familias que huían del mundanal ruido porteño.
de ellas eran las casonas levantadas a orillas del río Luján. A la magia del Tigre Hotel se agregaron las líneas neorrenacentistas del Tigre Club, donde comenzó a girar la primera ruleta del país. Muy pronto, gracias al tren, el Tigre se convirtió en el desahogo de un público más amplio, ávido de esparcimiento. Se levantaron los principales clubes náuticos, donde se volvieron habituales las regatas. También nacieron los recreos, abiertos a todo el mundo, donde proliferaban los picnics y los bailongos. Las orquestas de tango no desaprovecharon la oportunidad. Al Tigre ya no concurrían los yaguaretés que en el siglo pasado le habían dado nombre al lugar, sino todo tipo de gente. Niños bien de la high life, muchachos de barrio que votaban a Irigoyen y hasta guapos y malevos del mítico suburbio. En esos años, un sábado o un domingo en el Tigre eran el premio de varias semanas de ilusión. Pero además de un Tigre, Buenos Aires descubrió una perla, Mar del Plata, la perla del Atlántico. En 1913, la ciudad pudo lucir una rambla de estilo francés llamada Bristol. Con 400 metros de largo, su diseño fue una creación de la Sociedad Francesa de Construcción y Obras Públicas, que tomó como modelo a la Rue Rivoli de París. Esta construcción fastuosa junto al mar detonó un turismo que el tiempo incrementaría. Esta rambla se mantuvo durante 3 décadas, hasta que el casino y las actuales ramblas le dijeron basta. Pero la Bristol siguió siendo la Bristol. Al encanto de las playas se sumaron los encantos que dejaban ver las mallas cada vez más atrevidas. Y Mar del Plata se convirtió en la familiar Mardel, ciudad pionera de la industria nacional sin chimeneas, el turismo. El escritor pacifista Romain Rolland recibe el Nobel de Literatura. Rasputín, eminencia gris de la política zarista, es asesinado por nobles allegados al zar. Se construyen los primeros frigoríficos en Isla Grande, Tierra del Fuego. Un nuevo diseño convierte a la Coca-Cola en una marca comercial de éxito. Cada día canta mejor. Y eso que es mudo. Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompio las cuerdas de su cantar. Al principio era un muchacho gordito, pero su sonrisa ya anunciaba que sería el galán de los galanes. Nacía el zorzal criollo que le pondría voz a la esperanza de un país. Con las primeras aventuras del cine en el Río de la Plata, Gardel se viste de marinero y comienza a encandilar en el biógrafo. A partir de 1913, la guitarra del morocho del Abasto se une a la del oriental Razzano y forman un dúo que pasará a la gran historia del tango. El principio fue duro. Según el zorzal, cantaban por un café con leche. Pero un contrato con el Armenonville, famoso cabaret de la época, lo salva de la milladura. El 9 de abril de 1917, el dúo Gardel-Razzano inicia su labor de grabación para los discos que edita Max Glucksmann. Los fonógrafos le harán un sitial en todos los hogares argentinos. Pero el gran acontecimiento ocurre en enero de 1917, en el Teatro Esmeralda, donde hoy se levanta el Maipo. Ahí Gardel estrena Mi Noche Triste, con música de Samuel Castriota y versos de Pascual Contursi. El tango convertido en canción entra en una nueva etapa, y también Gardel.
Imperio Argentina lo elige para compartir el celuloide y Gardel ya deslumbra en los salones. Nace la aurora, resplandeciente, clara mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la fuerte, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale, la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Mi lamento, que cortivo al viento. Poco después, con su estampa inconfundible, el morocho saltará a París y Nueva York, donde su gloria hará que justificadamente todo un pueblo se crea Gardel. Muy bien, magnífico, bravo. Es usted un gran cantor, yo se lo digo, más que un cantor, un cantante. Todo comenzó en Petrogrado, en febrero de 1917. Una manifestación de mujeres que pedían pan y libertad desencadenó la revolución. Desde el Domingo Rojo de 1905, el Imperio ruso se desmoronaba. Los intentos de reforma para salvar el régimen habían resultado inútiles. Las derrotas rusas en la Primera Guerra, como en la batalla de Tannenberg y de los lagos masurianos, acentuaron el malestar de la población. La ofensiva dirigida por el general Alexei Brusilov en el verano de 1916 tampoco sirvió de mucho. La situación empeoraba día a día. Los soldados estaban cansados de una guerra que sentían ajena y la población civil padecía hambre. El invierno coincidió con el racionamiento de pan en Petrogrado. El estallido social fue inevitable. Las mujeres fueron las primeras en salir a la calle. Se les unieron los trabajadores y los estudiantes. Manifestaciones masivas pedían el derrocamiento del zarismo. La respuesta del zar Nicolás II siguió siendo la del fuego graneado de sus guardias. El número de muertos por la represión aumentaba. El 11 de marzo de 1917, Nicolás II dispuso la disolución del Parlamento, la Duma. Los diputados opositores se opusieron. La protesta por el desabastecimiento se tradujo pronto en una revolución política. La mitad de la guarnición de Petrogrado, compuesta por 150.000 hombres, se unió al pueblo. El triunfo de la revolución era inminente. Los consejos de trabajadores y soldados se multiplicaron. Era la hora de los soviets, que el 12 de marzo establecieron como órgano superior un comité ejecutivo provisional. Ese mismo día, los parlamentarios crearon un comité de la Duma que se encargaría de restaurar el orden. Delegados del comité de la Duma forzaron la dimisión del zar Nicolás II. Era el 15 de marzo de 1917. Terminaba así el dominio de 300 años ejercido por los Romanov. El mismo día, el Comité de la Duma formó un gobierno provisional. Se creó un doble gobierno. Por un lado, la Duma. Por otro, los soviets, integrados por bolcheviques, socialrevolucionarios y mencheviques. Los bolcheviques, una escisión izquierdista de la socialdemocracia rusa, eran minoría en los soviets, pero muy activos. Su líder, Vladimir Ilich Lenin, regresó en tren a Petrogrado desde su exilio en Suiza. Su objetivo era la toma del poder por los trabajadores, o sea, el triunfo de la revolución socialista.
Lenin planteaba el cese inmediato de la guerra, la entrega de todo el poder a los soviets y el reparto de la tierra entre quienes la trabajaban. Lenin se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población, especialmente obreros, soldados y campesinos. Con la ayuda de León Trotsky, Lenin planificó la revolución bolchevique. En septiembre de 1917, Trotsky asumió la presidencia del Soviet de Petrogrado, donde los bolcheviques eran mayoría. El gobierno provisional nombrado por la Duma y presidido por Kerensky quedó en manos de los bolcheviques. La revolución estaba en marcha. Los días 6 y 7 de noviembre de 1917, 24 y 25 de octubre del antiguo calendario ruso, los revolucionarios tomaron los puntos principales de Petrogrado. Atacaron el Palacio de Invierno, destituyeron al gobierno provisional y convocaron una reunión de la segunda conferencia panrusa de los soviets. Los mencheviques y los socialrevolucionarios abandonaron la reunión. Los bolcheviques y otros aliados eligieron un nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y socialrevolucionarios de izquierda. La revolución socialista había triunfado. El 6 de abril de 1917, el presidente norteamericano Woodrow Wilson declaró la guerra a Alemania. Estados Unidos abandonó su neutralidad en respuesta a las provocaciones germanas. En febrero de 1915, Alemania había intensificado su guerra submarina para romper el bloqueo naval británico. Los submarinos germanos se dedicaron a torpedear también navíos mercantes. Uno de los barcos torpedeados fue el lujoso crucero británico Lusitania, que viajaba de Nueva York a Liverpool con 2.000 personas a bordo. El 7 de mayo, el submarino germano U-20 hundió al Lusitania frente a las costas irlandesas. De las 1.200 personas ahogadas, 139 eran ciudadanos norteamericanos. Los alemanes se escudaron en que, en contra de la legislación internacional, el Lusitania transportaba munición. La explosión del crucero pareció confirmarlo. La opinión pública norteamericana reaccionó indignada. La guerra ya no era solo un problema europeo y Berlín ya no podía dar marcha atrás. En febrero de 1916, el almirantazgo alemán advirtió que los barcos mercantes, pertrechados con cañones, serían considerados barcos de guerra. La Marina de Guerra germana, bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz, presionaba al Kaiser Guillermo II para ampliar la guerra submarina. El gobierno del Segundo Reich intentó rechazar las presiones, pero no pudo. Dos meses más tarde, la Marina alemana intentó destruir a una parte de la flota británica en la batalla de Skagerrak. Aunque hundió muchos barcos ingleses, la flota germana debió batirse en retirada. Entretanto, la escasez de alimentos comenzaba a afectar a la población alemana. El Estado Mayor germano decidió declarar la guerra submarina total. El objetivo era humillar a Gran Bretaña. Fue un verdadero error político. Estados Unidos rompió las relaciones con Alemania. Sin poder frenar la vorágine bélica,
Alemania siguió provocando a Estados Unidos. Submarinos germanos hundieron a 8 barcos norteamericanos. Además, un telegrama de Arthur Zimmermann, secretario de la Cancillería alemana, ofreciendo a México una alianza en contra de los Estados Unidos, fue interceptado por los norteamericanos. El 2 de abril de 1917, el Congreso norteamericano, a propuesta del presidente Wilson, declaró la guerra a Alemania. La intervención norteamericana fue decisiva para volcar el curso de la guerra en favor de los aliados. En 1918, en Córdoba, los estudiantes universitarios iniciaron una serie de huelgas y movilizaciones que se extendió a otras ciudades e incluso hizo vibrar a toda América Latina. Tras sostener diversos enfrentamientos con la policía, los estudiantes lograron que el gobierno de Irigoyen aceptara sus reclamos. Renovación de las cátedras por concurso, derecho de agremiación, participación estudiantil en el gobierno universitario, autonomía de las altas casas de estudio y que los planes de enseñanza de la universidad respondiesen a las necesidades del país. El cirujano alemán Ferdinand Sauerbruch presenta la primera prótesis móvil del mundo. Mata Hari, la bailarina holandesa acusada de espiar para los alemanes, es fusilada en Francia. La Cruz Roja recibe el Premio Nobel de la Paz. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó. Desde una ventana del Parlamento, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República Alemana. La derrota militar había generado intentos revolucionarios en amplios sectores populares de Alemania. El Estado Mayor germano capituló el 29 de septiembre de 1918. El 3 de octubre de ese año, el Parlamento eligió un nuevo gobierno, presidido por Max von Baden, quien solicitó un armisticio inmediato al presidente Wilson. El pueblo alemán estaba sorprendido, pues los altos mandos habían hablado de victoria hasta último momento. Toda voluntad de continuar la guerra se diluyó cuando Wilson anunció la posibilidad de una paz sin vencedores ni vencidos. Los levantamientos revolucionarios estallaron en toda Alemania. Friedrich Ebert, líder de la socialdemocracia, se hizo cargo del gobierno e impulsó las negociaciones con los aliados. El 11 de noviembre de 1918, representada por Matthias Erzberger, Alemania firmó el armisticio en Compiègne. La organización revolucionaria Espartaco, liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, creyó llegada la hora de la revolución socialista, como en la Unión Soviética. La derecha se movilizó rápidamente. El 29 de noviembre de 1918, el gobierno de Ebert promulgó una ley electoral, abriendo el camino hacia una democracia parlamentaria. El 19 de enero de 1919 se celebraron elecciones para una asamblea constituyente. Los espartaquistas se sublevaron en Berlín, pero la derecha también había aprendido la lección soviética. Las tropas gubernamentales enfrentaron el intento revolucionario. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados. El 14 de agosto de 1919 entró en vigencia la Constitución Democrática. Friedrich Ebert fue el primer presidente de la República de Weimar. Los porteños se pellizcaban, pero no era un sueño. El 22 de junio de 1918, a las 5 de la tarde, nevó por primera vez en Buenos Aires. Se proclama en Praga la República de Checoslovaquia. La mayoría de las grandes naciones industrializadas aceptan la jornada laboral de 8 horas. Marcel Proust recibe el premio Goncourt por A la sombra de las muchachas en flor. La vida cotidiana de posguerra en Alemania
se caracterizaba por la escasez y la carencia. El arquitecto Walter Gropius fue nombrado director de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Sajonia y de la Escuela de Artes y Oficios en Weimar. Gropius unió ambas instituciones bajo el nombre de Staatliches Bauhaus, Casa Estatal de la Construcción. Pretendía superar la división entre arte y artesanía mediante la unión de todos los artistas al servicio de la vivienda moderna. El 21 de marzo de 1919 se inauguró la Bauhaus, que marcaría la arquitectura y el diseño del siglo XX. Una idea dominaba todos sus proyectos. Cada objeto debía responder a su propio sentido. Este determinaba la construcción, el material y el método de producción. Así surgieron formas innovadoras de una gran calidad estética. El funcionalismo impregnaba el nuevo estilo, que supuso el inicio del moderno diseño industrial. Las formas cúbicas definían el estilo arquitectónico y los elementos prefabricados desempeñaban un rol decisivo. En los años 30, el estilo Bauhaus se difundió por todo el mundo. Entre los primeros miembros de la Bauhaus sobresalieron pintores como Lionel Feininger, Oskar Schlemmer, Paul Klee y Wassily Kandinsky, escultores como Gerhard Marx y arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe. Causa de la Primera Guerra, el Comité Olímpico veta la participación alemana en los Juegos de 1920. Se construye el Junker F-13, primer avión totalmente metálico. El físico británico Ernst Rutherford obtiene la primera transmutación provocada del nitrógeno en oxígeno. El 28 de junio de 1919, el socialdemócrata Hermann Müller y el centrista Johannes Bell firmaron la rendición de Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. La firma fue precedida por la Conferencia de París, que las potencias aliadas ya habían inaugurado el 18 de enero de 1919 con delegados de 32 países. En París no se había permitido la presencia de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, las naciones vencidas. Tampoco fue invitada la joven Unión Soviética. El Tratado de Versalles anulaba el de Brest-Litovsk, firmado con Alemania por los bolcheviques poco después de la Revolución de 1917. El pacto de Brest-Litovsk había sido duro para Moscú. Los soviets necesitaban la paz para afianzar la revolución. A cambio de ella, Rusia cedió Finlandia, los países bálticos, Polonia, Ucrania, Georgia y Armenia. Además, Rusia debía pagar 6.000 millones de marcos oro como reparaciones de guerra. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a pagar un precio muy alto. Berlín perdió la región de Memel, la ciudad libre de Danzig, Prusia Occidental y Poznania, la Alta Silesia y el Schleswig septentrional, Eupen, Malmedy, Alsacia-Lorena y todas las colonias. La región del Sarre quedó bajo mandato de los aliados y sus minas de carbón bajo administración francesa. Además, se prohibió a Austria formar parte del Reich. En la guerra, Alemania perdió la 10ª parte de su población, más una 8ª parte del territorio nacional, y con ello un 15% de su agricultura y un 20% de su minería. Además, Alemania debía pagar reparaciones de guerra, pues según el artículo 231 del tratado, era la única culpable. Alemania también debía reducir su ejército a 100.000 hombres. Derrotada la izquierda, las condiciones del tratado permitieron a la derecha reavivar el nacionalismo alemán. En la resaca de la derrota, anidaría luego la serpiente del nazismo.
Sin embargo, el Tratado de Versalles se convirtió en realidad. La República Democrática de Weimar quedó acorralada entre el desastre de la guerra y la derecha nacionalista. A finales de 1918, una huelga paralizó los talleres porteños de la metalúrgica Bacena. Los obreros reclamaban la jornada de 8 horas y mejoras salariales. La lucha derivó en una huelga general. Los conservadores vieron en ella la mano de Rusia. La Liga Patriótica Argentina, financiada por los sectores más reaccionarios, se lanzó a la caza de comunistas, anarquistas y rusos, lo que se tradujo en ataques a barrios judíos. Irigoyen encomendó al ejército restaurar el orden. La represión fue sangrienta. La semana trágica que transcurrió del 7 al 12 de enero de 1919 se convirtió en una mancha negra para el gobierno de Irigoyen y en un símbolo del movimiento obrero argentino. El 27 de agosto de 1920 comenzó en la Argentina la era de la radio. Trepados a la azotea del Teatro Coliseo, 4 aficionados lograron transmitir la ópera Parsifal de Wagner. 50 años después, aunque ya peinaban canas, todo el país reconocería en ellos a los 4 locos de la azotea, los pioneros de la radiofonía argentina, los médicos Enrique Susini, César Guerrico y Luis Romero. Miguel Mujica ya había fallecido. En 1921, los locos de la azotea fueron los primeros del mundo en hacer transmisiones regulares. Con la característica LOR, propalaron las funciones del Coliseo. Los argentinos pararon la oreja y empezaron a pegarse a la radio, que sería para siempre la caja de resonancia del país. Estar en sintonía se convirtió en una manera de ser. El radioteatro, la música, el humor, las noticias, el gol de los domingos. Las grandes voces comenzaron a sonar en familia. La Virgen se entusiasmó. Estanislao, sus ojos submarinos más cordiales. Ahí se la Estanislao, del corazón más fuerte compartía más. En los años marcados los 50, y a los tardes engaños, perdidos a la fiesta. Mas no soy de los que gritan, y se por sus penas. Sigo creyendo en el amor, la alegría, en la amistad, la bondad de Dios. Y afortunado el goce anhelado de verme inundado de azul porvenir. Me arrebató a mendigar tu flor. El 16 de enero de 1920 inició su actividad la Sociedad de las Naciones. Su objetivo era asegurar la paz mundial. El Consejo de la Sociedad de las Naciones se reunió por primera vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Las grandes potencias, como Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, eran miembros permanentes. Bélgica, Brasil, Grecia y España fueron los primeros miembros no permanentes. La idea de resolver los conflictos internacionales mediante la negociación ya había sido planteada en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. El presidente norteamericano Wilson la había retomado en sus 14 puntos del 8 de enero de 1918. Durante la conferencia de Versalles, las potencias vencedoras deliberaron sobre la formación de una organización internacional.
el 28 de abril de 1919, aprobaron el acta fundacional de la Sociedad de las Naciones. Aunque Wilson fue su principal promotor, Estados Unidos permaneció al margen de la Sociedad de las Naciones, pues el Senado norteamericano se opuso. En un principio, los países derrotados no pudieron ingresar en el nuevo organismo. Sí lo hicieron 32 países aliados y 13 naciones neutrales. Los representantes de estos países formaron una asamblea. Cada miembro tenía derecho a un voto único. La reunión inaugural se celebró el 15 de noviembre en Ginebra, sede del Consejo de la Sociedad de las Naciones y de la Secretaría Permanente. Sir James Eric Drummond fue el primer secretario general. Las primeras tareas de la organización fueron convocar a plebiscitos en la Alta Silesia y en Prusia Oriental y Occidental, y administrar la ciudad de Danzig y la región del Sarre. Además, la Sociedad de las Naciones controlaba la administración de los protectorados, o sea, de las antiguas colonias alemanas y de los territorios del Imperio Otomano que no eran turcos. El 1 de marzo de 1914, Jorge Newbery ganó los cielos para siempre. Mientras intentaba unir la Argentina y Chile, se estrelló contra los Andes mendocinos. Su funeral dio lugar a una de las más imponentes demostraciones de dolor popular. Asistieron más de 50.000 personas. Sus hazañas nunca fueron olvidadas. Hasta el fútbol le rindió homenaje. En recuerdo del Pampero, Huracán se convirtió en el Club del Globito. En 1916, en la cuña boscosa de Santa Fe, la empresa británica La Forestal llegó a tener más de 1 millón de hectáreas. El inmenso latifundio se extendió al Chaco. Los trabajadores cobraban con bonos que canjeaban por comida en negocios de la misma empresa, y los guardias privados no perdonaban ninguna protesta. Años después, La Forestal debió retirarse del país. Así lo exigían los nuevos tiempos. El 13 de agosto de 1917, los sindicatos españoles llamaron a la huelga general. El gobierno dio al ejército la orden de reprimir. La patronal se vio desbordada por el éxito de la huelga. Los levantamientos obreros se saldaron con más de 70 muertos, 150 heridos graves y 2.000 detenidos. La represión de la huelga hizo recrudecer la conflictividad social. La patronal armó cuerpos paramilitares para frenar el ascenso del movimiento obrero. Muchos dirigentes sindicales cayeron asesinados. La CNT anarquista llamó a la autodefensa armada. Los grupos paramilitares se adueñaron de las grandes ciudades. En marzo de 1919, el Consejo de Ministros declaró el estado de guerra en las principales ciudades. Tras el éxito logrado por los hermanos Wright, la fiebre por volar se extendió por el mundo. Miles de espectadores admiraban las proezas de los cada vez más atrevidos pilotos. La superación de la ley de la gravedad aún resultaba inconcebible para muchos. Los aeródromos se llenaron de curiosos y surgieron empresas comerciales encargadas de organizar vuelos acrobáticos. Con la introducción de las máquinas de coser eléctricas, la moda se extendió a capas más amplias de la sociedad. Incluso las telas más caras, hasta entonces solo usadas en la confección a medida, se pusieron al alcance de todos los bolsillos. Pronto, la máquina de coser eléctrica se introdujo en los hogares y el arte de tener pinta se democratizó. Del Moulin Rouge a Gardel en París.
el próximo video, Alvear ganará las elecciones y los radicales volverán a ser gobierno, aunque algunos cambiarán la boina por la galera. Mussolini marchará sobre Roma y Boca Juniors conquistará Europa. Firpo lo sacará a Dempsey del ring y Gardel, para no ser menos, triunfará en París y desde las orillas del Sena le hará un guiño a las rubias de New York. Lindbergh cruzará el Atlántico en avión. La bolsa de Nueva York tendrá menos suerte. En 1929 caerá en picada y el mundo hará crack.